delincuente Ricardo Anaya, el que se fugó del país, porque si estuviera en México estaría en la cárcel, ya ven que tiene denuncias por rata. Bueno, el día de ayer subió un video, todos los lunes ha subido un video desde hace ya bastante tiempo, en el que habla de lo que según él se ve muy mal en el gobierno del infame Merolico. Pero fíjense, él da un dato que solamente si eres abogado y te dedicas al tema constitucional, pues sabrías. Él dice que López es un plan con maña lo que está haciendo con la supuesta renuncia de Saldívar, porque dice que esto le da a López la oportunidad de poder nombrar a algún fiel, a alguno de sus arrastrados, que él tiene que proponer una terna. Eso lo sabíamos. Esta terna tiene que ser aprobada por el Senado. Si es que la aprueban, ellos ya deciden quién de los tres sería el próximo ministro, el que va a suceder a Saldívar. Pero dice que si esta terna es rechazada, entonces López está obligado a nombrar otra terna. Si esta terna vuelve a ser rechazada, es decir, que no escojan a ninguno, entonces sí, la marranita torció el rabo, porque López entonces nombraría al ministro que sucedería a Arturo Saldívar y se va a quedar 15 años. Eso yo no lo sabía, a lo mejor algunos de ustedes tampoco, por eso se los comento. Y pues sí, es un plan con maña. Esto es obviamente para tener a un fiel como Saldívar allí en la corte, y la intención desde hace mucho tiempo es controlar a esta Suprema Corte, porque es el poder que no ha podido controlar. Tiene control, digamos, de la mitad del gobierno, porque tampoco tiene mayoría absoluta en el Senado, pero pues aún así han estado pasando varias reformas. Cuando perdieron la mayoría absoluta, entonces la mayoría calificada, cuando perdieron la mayoría calificada, entonces sí se jodieron, y es la Suprema Corte la que ha estado deteniendo todas las barbaridades de este infame Merolico. Pues sí, un plan con maña, se pasa de lanza el Merolico, y de verdad debería darles vergüenza a los actualizados que les venga a decir esto un panucho delincuente como Ricardo Anaya. Eso debería darles vergüenza, en lugar de que se los dé a conocer su amo, que les diga, pues esta es mi intención, se los oculta. Pues bueno, ahora ya lo saben. No hay peor ciego que el que no quiere ver. López Obrador quiere llevarnos a una dictadura. O sea, el presidente que tantos golpes de pecho se daba, que se decía demócrata, admirador de Madero, en los hechos volvió a hacer una jugada tramposa. O sea, en este proceso lento, gradual, pero muy claro hacia un régimen dictatorial, el presidente sabe que necesita tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, primero presionó, te acordarás, para que renunciara a un ministro y así poner a un incondicional suyo en su lugar. Y ahora acepta la renuncia de otro ministro sin causa grave, como exige la Constitución, para otra vez poder nombrar a un incondicional que durará en el cargo, fíjate, los próximos 15 años. Ahora, para entender la perversidad de la jugada de López Obrador, necesitamos recordar cuál es el proceso para nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Primero, el presidente debe mandar una terna, es decir, 3 nombres al Senado. Segundo, las senadoras, los senadores entrevistan a cada uno y deben elegir, pero por el voto de las 2/3 partes. Es decir, si están ahí los 128 senadores, se necesitarían 86 votos. Y tú dirás, pues ahí está la solución, porque Morena y sus aliados no tienen los 86 votos y por lo tanto los senadores de la oposición pueden lograr que la persona nombrada pues sea una persona decente, ajena a cualquier partido político, que no sea de Morena, pero tampoco del PRI o del PAN, que no obedezca a órdenes de políticos, que su lealtad sea con lo que dice la Constitución y las leyes. Pero hay un pequeño problema, y por eso digo que es una nueva jugada tramposa, perversa de López Obrador. Porque, de acuerdo a la Constitución, ¿qué pasa si las 3 personas que propone López Obrador son 100% de Morena y de López Obrador? ¿Qué pasa si los senadores rechazan a las 3 propuestas? El presidente sabe que la Constitución dice
que entonces él tiene derecho a mandar una nueva terna. O sea, si le rechazaron las primeras 3 propuestas, puede mandar otras 3. ¿Y qué pasa si nuevamente son sus incondicionales? Y aquí está el problema, porque la Constitución dice que si los senadores vuelven a rechazar a los 3, entonces el presidente nombra a quien él quiera. Y esa persona se queda de ministra o de ministro por 15 años. O sea, por eso digo que se trata de una jugada perversa, tramposa, alevosa. Hoy los senadores de oposición tienen una enorme responsabilidad. La responsabilidad primero de mantenerse unidos, de actuar con absoluta lealtad a México y también con enorme inteligencia. Y tú dirás, bueno, ¿y todo esto por qué es tan grave? Porque el día que Morena tenga el control de la Suprema Corte, se acabó la democracia. Y te pongo un ejemplo sencillo. Entonces sí, podrían pasar una ley, por ejemplo, como ya lo intentaron, para desaparecer al INE, y ya no va a estar ahí la Suprema Corte para decir que eso es contrario a la Constitución. Créeme, si logran controlar la Suprema Corte, ese será el principio del final. No tengas ninguna duda de que nos quieren llevar derechito a una dictadura, a un país dominado por una sola persona, por un solo partido. Si en las elecciones de 2024 no los detenemos, muy pronto no quedará nada de la democracia que hoy conocemos. Yo todavía tengo esperanza. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para salvar a México. Saludos.